La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir, ya sabéis, vuestro programa preferido de psicoanálisis para la vida cotidiana, donde hablamos de temas importantes que a todos nos incumben. Y hoy es un tema especial, vamos a hablar de la adolescencia, de esos procesos en los que también podemos hablar de ese desarrollo también en uno mismo, pero sobre todo de los jóvenes, ¿no? De dejarles crecer, ayudarles en el crecimiento. Y bueno, vamos a ver qué significado y qué problemas y qué brechas se pueden escapar en ese crecimiento, ¿no? ¿Cuáles son los impedimentos para que una persona pues, pueda ir desarrollándose? Contamos con Clemence Lunis en Salud y Bienestar y también con el compañero y médico y psicoanalista Carlos Fernández del Ganso, que es también psicoanalista de deporte deportivo, que nos va a indicar, nos va a dar algunas claves para mejorar el rendimiento y qué significa lo psíquico en ese rendimiento y en el aprendizaje. Así que un tema súper apasionante, que seguimos con nuestras píldoras vitales, nuestra poesía, que también son esos maestros que nos llevan a tomar las decisiones más adecuadas en nuestra vida y para abrirnos a un mundo en el que podamos ir construyendo esos valores humanos tan importantes hoy en día. Así que bueno, seguimos, continuamos. La 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 y poderme enamorar. Hoy no daría nada por nada. Estoy bien como estoy. Hoy ni volar ni caerse. Estoy envuelto en las llamas de lo que pensaba cuando niño, no puedo del todo con lo que me toca cuando grande. Hoy ni enamorarse perdidamente, ni quedarse solo. Hoy teniendo corazón, no sufro de eso. Si perdiera el miedo a quedarme desnudo en la calle una noche de invierno, seguramente dejaría todo como la 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 y poderme enamorar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir. Estamos en Salud y Bienestar y estamos con Clemence Lunis, que nos acompaña y que, bueno, conversamos aquí en este espacio para ayudarnos a darnos una vuelta a las cosas de la vida cotidiana. ¿Qué tal, Clemence? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, Laura. Bueno, yo quisiera recordar que tenemos nuestros libros. Soy un grupo, que también existe, Je suis un groupe, y La esclavitud del amor, que también es que existe L'esclavage de l'amour en Amazon, que son dos libros muy interesantes, accesibles y que podéis comprar en Amazon. Dos libros y además, perdón, pero quisiera hacer hincapié para los francófonos que tengo un nuevo libro, Psicoanálisis para todos, Psychanalyse pour tous, un livre en français que acabo de editar. Digo que está bien precisarlo para completar la información que nos encontramos aquí. Y tengo que precisar, Laura, que nuestro libro, La esclavitud del amor, es el libro más vendido. Muy bien. Bueno, no digo dónde, porque digamos que se está Sí. vendiendo con regularidad un ejemplar casi todos los días, se va vendiendo. Es un libro que gusta mucho y que me están felicitando con regularidad sobre la calidad del libro, que es un libro que se entiende bien, sin ser demasiado, ¿no? Que no es una vulgarización, como dicen, del psicoanálisis, que es una teoría transmitida de manera sencilla. Perdón, pero La esclavitud del amor es un libro muy interesante, perdón, porque yo lo estoy volviendo a leer y abarca un montón de temas. Sí, sí, que yo también le El estoy... amor,
si hablamos del amor, hablamos de las relaciones Ah, personales. claro. Entonces, claro, hablamos de un montón de temas. Es muy interesante. Sí, la Para verdad mí, que sí. Te ah, felicito por la nueva publicación y bueno, que seguimos gra- también escribiendo, ¿no? Y publicando y que eso es muy claro. importante porque para el tema de hoy creemos, ya que hablas también de la esclavitud del amor, porque el amor también a veces puede llegar a ser es una fuente de autoestima, pero a veces puede llegar a ser un problema si uno no sabe entender muy bien algunas cosas o si quiere entender demasiado. Las relaciones en los adolescentes, ¿no? Entre padres e hijos, de cómo tomar esa Una etapa. historia de amor. Es una Claro, historia de amor. claro, Tanto de un lado, ¿no? Que claro, es una historia de amor, pero también una historia de desamor. Bueno, no sé si decirlo así, porque es un poco una transformación del amor infantil en otro tipo de amor bueno, en esa etapa hay un cambio y eso es hay interesante lo una que tú dices, separación. porque sí, pero cuando hablamos de desamor pensamos que es algo que le corresponde al adolescente, pero el desamor tendría que ser también para los padres, porque ellos también tienen que ir dejando al hijo, dejar de amarlo tanto como lo han querido, es decir, poder tener también ese desamor para dejarlo crecer, porque a veces el amor de los padres impide al hijo crecer. Claro, pero es transformar esa manera de amar, ¿no? Porque no es lo mismo un niñito más pequeñito, ¿no? Una niñita más pequeñita, que hay que ayudarle de otra manera, ¿no? Hay que poner los límites de otra manera, a un adolescente que ya incluso vemos que la idealización de esos padres cae, ya empieza un poco esa rebeldía, ya normalmente siempre pasa, ¿no? Que se tiene que separar un poco de esos padres idealizados y bueno, se unen a ese grupo, buscan una identidad de grupo, adentrarse en las relaciones con su igual. Entonces hay cierto desprecio, entre comillas, por así decirlo, a los padres porque necesitan tomar su lugar en el mundo, conquistar su lugar. Claro, están forjando su personalidad, entre comillas, ¿no? La manera que tienen de relacionarse. Entonces muchas veces también se ponen en planteamiento la forma de relacionarse familiar que tal vez ahora ya no les sirve para sus iguales, ¿no? Y es un poco conformar otros modelos también diferentes que muchas veces a los padres les cuesta, ¿no? Que hay otras personas que le pueden ayudar en ese proceso, que empieza a pensar de manera diferente la ideología familiar. Entonces a veces hay un choque y muchas veces se dice que no comprendo a mi hijo, que hay que ver en la etapa en la que está, ¿no? Y también hay que subrayar que a veces también hay una manera negativa y peyorativa de hablar de los adolescentes, cuando nosotros todos hemos pasado por esa etapa y que poner etiquetas de forma negativa también es nublar y negar nuestra propia forma de pensar algunas cosas. Porque claro, en las relaciones con los hijos no es cuestión de preguntarle como una agenda qué has hecho, dónde has ido, sino también es acercarse a través del deseo, ¿no? Muchas veces a través de otros temas es como el adolescente habla, ¿no? Y no tiene por qué ser qué has hecho, con quién has estado, porque muchas veces te responden con monosílabos, pero realmente es porque uno se tiene que adentrar, penetrar en ese deseo, en esa relación para poder ir construyendo otra relación distinta, ¿no? Porque si no es como Sí, si pero fuéramos un bueno, también investigador. no hay que querer nada específico, porque a veces puede ser que el padre quiera absolutamente tener comunicación con el hijo cuando el hijo está ya se ha cerrado, ya no le interesa. Digo que también hay un aprender, porque podríamos pensar, es que todas las posibilidades son posibles. También nosotras hablamos y vamos a dibujar algunos rasgos, y no quiere decir que corresponda ni a todos los hijos ni a todos los padres, ¿no? Que tenemos que ver que en cada caso, en todo caso, podríamos recomendar el psicoanálisis porque para los padres, para el psicoanálisis para los padres, para poder hablar y darse cuenta de lo que están haciendo con el hijo, porque cuando uno lo vive, no se da cuenta de lo que hace con el hijo, no se da cuenta de cómo le habla, de que le transmite. Entonces, poder ir al psicoanálisis le permite darse cuenta, y darse cuenta quiere decir dar la posibilidad de una modificación, primero, ¿no? Y además, después el psicoanálisis y también para aprender a hablar con ese hijo, que ya no es el mismo. Entonces, como él no es el mismo, yo no puedo seguir diciendo las mismas frases. ¿Te acuerdas? Hay esa película
Tanguy, una película francesa que tuvo bastante éxito, porque, claro, el adolescente tenía 25 años o 30 y vivía con los padres como si tuviese 14 o 15. Es decir, que siempre se tenía que ir de la casa diciendo, te quiero mamá, te quiero papá, o no sé qué, que tenían unos códigos dentro de la familia, ahí de cositas de nenito de 12 o 13 o menos, qué sé yo, y mantenía los mismos códigos y con el chaval que tenía 30. Y el nene no podía moverse, lloraba cuando se tuvo que ir a vivir solo, lloraba y la madre lo tuvo que ir a ver porque tuvo un ataque de asma porque esta la niña va a la mamá, a la mamá, ¿no? Claro. Es decir, pero y entonces, ¿pero qué tipo de padre eran? Porque ellos No lo sabe. supuestamente, aparentemente querían estar solos, querían que el hijo se fuese, Mm, pero aparentemente era el hijo que no quería. claro. Bueno, 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 Algo pasa, ¿no? aparentemente, claro, Que es que, claro, claro, no sabemos cuál es nuestra forma de pensar, que a veces uno tiene la teoría muy bien puesta en su cabeza, pero luego en la práctica es que no sabe, claro. además que vamos ciegos a eso, no sabemos qué prejuicios, qué manera ideológica de pensar dirige nuestra vida y los resultados muchas veces es como se ve en esa relación y la manera de pensar. Difieren, ¿no? Difieren Oh, de claro, nuestras ideas, porque digo, claro. si yo siempre quise que mi hijo se fuese, que yo lo crié para que se fuese, para que tuviese una vida y ahora tiene 25 años, está en el sofá de la casa y no se quiere mover y Mm. bueno, hay que ver entonces, pero, pero a mí me gustaría también precisar, Laura, porque es importante, porque muchas veces también los padres se culpan de la situación del hijo. También. ¿No? Que si el hijo se droga, si el hijo hace tal cosa, si no quiere trabajar, si está ahí con... y entonces por eso también el psicoanálisis es interesante, porque no siempre los padres tienen tanta importancia en la vida del hijo. Entonces, para también poder estar en paz, por lo menos a nivel de los padres, en paz y aceptar que es el trabajo del hijo salir de casa. Es él que tiene que salir. Claro que los padres no tienen que estar ahí tirando para retenerlo, pero salir, cuando digo salir, no es tanto salir físicamente, sino que, como tú decías, ¿no? Que Sí. crear su propia ideología, que no tiene por qué ser la ideología familiar. Claro, por Entonces, eso es mismo. en ese sentido, ¿no? Salir de casa. Claro, por eso también pensé que es interesante que los padres que permiten que una tercera persona también venga a acompañar a esos hijos, ¿no? A producir alguna lectura diferente de esa situación, son padres que ofrecen un modelo diferente. Porque claro, muchas veces también hay como una barrera en no Bueno, no querer, quieren que nadie entre en la familia, claro, porque a veces son que situaciones no, que nadie muy sepa lo que pasa en complicadas. nuestra familia. Claro, sí, claro. Como si lo que pasase en mi familia no es lo que pasa casi en todas las familias, que en mi familia pasan cosas que pasan casi en todas las familias. Pero tenemos O- que entender que son cosas comunes, es decir, que hay una etapa en la que se están despegando de los padres, tienen que adentrarse en el mundo y a veces hay conflictos en ese separarse y adentrarse porque están forjando su propia manera de ser y de ver las cosas. Y a veces hay un choque ahí que una tercera persona que le venga a orientar, a que puedan hablar y despegarse un poco, a veces esa rebeldía es como una manera también de seguir atado más fuertemente, porque claro, si haces una rebeldía en contra de ti mismo, es al final para quedarte todavía debajo del paraguas de esa familia. Y claro, es que depende de esa cuestión de despegarse también de los padres, ¿no? Que no es para que busquemos culpables, ¿no? Sino para que entendamos que es un proceso complejo, que a veces que el hijo se despegue también pone en juego mi propio vacío en mi propia vida, en la manera que luego voy a disponer de ese tiempo, de esos cuidados que antes requerían de pequeño, ahora es como, ¿qué hago yo con mi vida después de que ese adolescente de esos pasos en el mundo, que a veces son conflictos de una parte y de otra, y que no es una cosa sencilla, ¿no? Por eso es necesario hacer hincapié que soliciten ayuda profesional, que les ayude a hacer Va a una lectura. facilitar las cosas, va a facilitar las cosas en ese sentido, ¿no? Que permite que eso, que sea más fácil
la etapa que os toca vivir, es que toca vivir eso. Y después también pensaba, no sé si nos queda tiempo, pero sobre el tema de la juventud. Eso también es un tema muy lindo, porque la juventud, acuérdense, siempre se quiere oponer a las generaciones anteriores. Siempre hay ese deseo de decir, nosotros vamos a hacer algo mejor, algo más novedoso, algo mejor, vamos a... ¿no? Entonces, Sí, digo que eso, entonces siempre está como el querer rechazar lo viejo, lo antiguo, sí. para proponer algo nuevo. Y claro, y que lo viejo de repente somos nosotros. Ahí, Y eso no nos gusta mucho, porque ya se terminó, la juventud es para ellos, ajá. no es para nosotros, aunque nosotros podemos trabajar para mantener una juventud en cada uno de nosotros más allá de la edad del cuerpo. Eso te iba a decir, que Eso tiene es que ver otra con la cosa. mente, ¿no? Que tiene que ver con la mente. Mira los grandes Sí, clásicos, las ideas tan novedosas que nos dan, ¿no? Grandes clásicos de la sí, ya, literatura. bueno, pero que digo que esa juventud, ¿no? Hablando de esa juventud, de esa adolescencia y la juventud que tienen ese ímpetu de querer proponer, de querer salvar el mundo, que querer ese ímpetu Claro, sobre la novedad, que hay que aprovechar, que no hay que sí. callar. Claro, pero lo has dicho muy bien, ¿no? Que también es una propuesta de nuestra mente, ¿no? Claro, la Que juventud si uno es... muestra que es un viejo, el otro no se acerca. Si tú también eres joven y tienes ideas y tienes el deseo puesto también en el mundo, se van a acercar y se Eso va a está producir un lindo, ¿no? deseo. Mantengamos nuestra juventud, Juventud. ¿no? La Claro que sí. juventud hasta los 100 años. Y así, Fantástico. ¿no? Que podemos presentar, es decir, que es una manera de estar en el mundo, la juventud. No son las arrugas, no tiene que ver con todo eso, si sin arrugas, si no arrugas, si no manchas, sino que es una manera de estar en el mundo, de querer Claro. seguir viviendo. Además, deseamos deseos, ¿no? Y es lo que le vas a transmitir a la juventud, los deseos, ¿no? Siendo Muy uno bien, joven también. claro, claro. Muy bien. Pues muchas gracias, Claire. A Seguimos la ti, próxima. Si quieres darnos tu teléfono también por si alguien se quiere poner en contacto contigo. sí. Atendemos a adultos, adolescentes, a niños, empresas, terapias de En pareja. cuanto empiezan a hablar, Claro, en cuanto empiezan a hablar ya se puede atender. claro. Bueno, es una exageración, ¿no? Pero digamos que en todos los casos es mejor hablar con los padres que con los hijos. Eso también es importante en el sentido de que todavía tienen, cuando los padres todavía tienen tanto poder sobre los hijos, es mejor hablar con los padres. Sí. Mi número de teléfono es el 626-890234. 626-890234. Muchas gracias, a Muy vuestra bien, pues disposición. muchas gracias, Claire, por acompañarnos y a la audiencia que nos sigue fielmente cada lunes, pues también bienvenidos y continuamos la próxima. Muchas gracias. Genial, muy bien. Gracias, un abrazo. La 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 y poderme enamorar. ¿Cómo influye lo psíquico tanto en la formación de un grupo deportivo como en el rendimiento? ¿A qué llamamos psíquico? Es fundamental para pensar la formación de un grupo 3 conceptos, sea el tipo de deporte que sea. El concepto grupo, el concepto equipo y el concepto club. El grupo, decimos los teóricos, que es el alma de un equipo. El grupo es el alma de un equipo. El equipo es el cuerpo de un club y el club es lo social de la institución. De manera que para poder formar un grupo es necesario esa coexistencia, esa cohabitación del grupo, del equipo y del club. Si no están articulados, si no hay un acuerdo entre ellos, es muy difícil formar un grupo. Se puede formar equipos de barrio, equipos universitarios, podemos quedar los amigos a tomarnos cervezas y jugamos partidos de tenis, vamos a pádel, hacemos un partido de fútbol, pero eso no significa que haya un grupo, que quedemos a comer no significa que haya grupo. El grupo es una cosa que necesita tener un cuerpo, que es un equipo, y necesita tener una inscripción social.
que se la va a dar un club, el club de pertenencia. Y en cuanto a lo psíquico, ¿qué es lo psíquico? Es un concepto muy complejo, pero para desarrollarlo en el deporte se habla del entrenamiento invisible. Está lo que hacen los deportistas en el gimnasio, está lo que se hace sobre la cancha, pero después todos los preparadores para trabajar la estrategia, la técnica, recomiendan al deportista que cuide el entrenamiento invisible. Es decir, aquello que no se ve, invisible, no se ve, pero tiene eficacia en el rendimiento del deportista. Y esto pasa por el ocio, pasa por la sexualidad, pasa por la alimentación, pasa por el reposo y pasa algo muy importante por la formación del deportista. Un deportista que estudia, por ejemplo, rinde más, es más colaborador, es más tolerante, obedece mejor las indicaciones de los entrenadores, respeta más la estrategia del equipo, y hay otros que, bueno, pues dedican su vida plenamente al deporte. Ven muchos partidos, están leyendo libros que tienen que ver deporte, pero descuidan ciertas facetas que son importantes y forman parte del entrenamiento invisible. Entonces, lo psíquico tiene que ver con estas cuestiones anímicas, de tolerancia, de respetar a los compañeros, de la deportividad. Hay grandes, por ejemplo, hay grandes futbolistas que son malos deportistas, ¿no? Es decir, ser muy bueno, ser un gran tenista no significa que seas un tenista, un jugador deportivo. Hay jugadores que tienen gran deportividad, por ejemplo en el tenis. Todos si decimos, el jugador con gran deportividad, Roger Federer, Nadal. Y hay otros que rompen la raqueta, que se enfrentan con el árbitro, que miran a las gradas y... ¿no? Son tenistas, pero que tienen muy poca deportividad. Entonces, lo psíquico interviene también en este concepto de deportividad, porque tenemos que recordar que el deporte es un paradigma cultural. El deporte ayuda a los niños a respetar los límites, a ser solidarios, a ser compañeros. Es un paradigma cultural. Otra cosa que haya ciertos deportes que se hayan transformado en negocios, vale, en espectáculos, bueno, bien, pero el deporte no deja de ser un paradigma cultural. El himno de un club dice, cuando pierde da la mano. Ahí se muestra la deportividad. Cuando pierdo doy la mano. No que cuando pierdo insulto al rival, me meto con el árbitro, despotrico de mis compañeros, la culpa la ha tenido. No, cuando pierdo doy la mano. Bueno, pero hay clubes que pierden y no dan la mano. No hay deportividad. Puede tener unos excelentes deportistas, unos gimnastas bárbaros, fuertes, altos, rápidos, pero no tienen deportividad. Y el deporte, cualquier deporte, habla bien de la humanidad que anida en ese deportista, en ese jugador, en ese competidor. ¿Qué aspectos clave hacen que una persona pueda desarrollarse de manera adecuada en el ámbito deportivo y en su proyección? Bueno, hemos respondido de alguna manera. Mira, las rachas que hay en los deportistas, los baches, las lesiones, hablan de esta formación, de estos aspectos en los que lo psíquico influye sobre el cuerpo, porque es fundamental. Hay lesiones reiteradas, lesiones sobre todo musculares, que se repiten constantemente en deportistas, y esto tiene una base psíquica. Entonces, ¿qué aspectos? Pues el no cuidar el entrenamiento invisible, no cuidar el reposo, no cuidar la alimentación y fundamentalmente no cuidar lo psíquico. No tener en cuenta que somos cuerpo y mente, digamos, o somos cuerpo y alma. Si no cuidamos, solamente cuidamos una faceta, descuidamos la otra, va a protestar, y va a protestar a través de las lesiones generalmente musculares. ¿Qué de diferencias hay en la inclusión de un abordaje psicoanalítico con respecto a otras disciplinas?
Desde hace unos 30 años que se ha empezado a incluir dentro de los profesionales que trabajan en el deporte a los psicólogos, a los psicoanalistas. Bueno, antes no había médicos, había masajistas. Ya un paso fue que se incluyeran a los médicos, que se hicieran todos los años, antes de empezar las temporadas, unos reconocimientos médicos. Ahora hay preparadores de todos. Antes había un preparador general, ahora hay preparador de porteros, preparadores de delanteros, preparadores de penalti. Se va especializando. Entonces, dentro de la formación, digamos, psíquica, psicológica, mental, hay dos fundamentales trabajadores, que son los psicólogos, que se encargan de, digamos, cuidar la fachada del jugador, lo visible, y hay psicoanalistas que se encargan de trabajar la estructura del jugador y del club. Esto es fundamental. Por ejemplo, la función que los psicoanalistas hemos dado, en mi caso, y el de otros muchos, hemos dado, por ejemplo, en la Federación Española de Fútbol, durante 8 años, en el que dábamos clases a los directores deportivos, a los gerentes de las diferentes federaciones territoriales, a los jugadores, a los árbitros, a los entrenadores. Lo que mostrábamos era la importancia y quiero reseñar que yo estuve trabajando en la federación desde el año 2007 al 2015. Es decir, que los grandes éxitos del 2008, 2010 y 2012 de la Selección Nacional Española de Fútbol, uno estaba ahí transmitiendo una información a esos implicados en los grandes éxitos de la federación, como en otros lugares. Lo hemos estado realizando y seguimos realizándolo. Por ejemplo, hay que cuidar algo que nosotros consideramos lo inconsciente, que no se sabe lo que es, porque el deportista no tiene por qué conocer las cuestiones teóricas, es el profesional que tiene que conocer. Pero ¿cómo sabemos que se hacen estas cosas? Bueno, a través del cuidado de la familia del deportista. Hay que cuidar a la familia del deportista. Eso tiene un rendimiento directo sobre la implicación del deportista en el club. La familia. Si en la familia hay un problema, eso el jugador lo lleva a la pista de tenis, a la cancha de baloncesto, a la pista de tartán, quiera o no quiera, inconscientemente. Hay que cuidar la formación académica de los deportistas, ¿no? Esto es algo fundamental y algo que curiosamente las mujeres son grandes alumnas y muy disciplinadas en el deporte. Cuidar su formación académica, ¿no? Hablando con algunas directivas decían, no, es que las mujeres de alta competición no pueden quedarse embarazadas porque claro, suponen 9 meses de embarazo, prácticamente durante un año tienen que parar su práctica deportiva. Bueno, la tolerancia, ¿no? La cooperación, la deportividad, todas estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para que las incluye el psicoanálisis y hace una evaluación correcta en un club, no solamente con los jugadores, también con los entrenadores, también con los profesionales del club, con los directivos, hacer una lectura de lo inconsciente que está avisándonos de dos cosas fundamentales. Una, si hay un error, si hay un síntoma, y una segunda y más importante, cuáles son las virtudes que tienen esos jugadores, las grandes capacidades que se pueden potenciar dentro del club. La 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 y poderme enamorar. Poema de Eugenio Andrade. Las palabras prohibidas. Los navíos existen y existe tu rostro superpuesto al rostro de los navíos. Sin ningún destino, flotan en las ciudades, parten con el viento, regresan en los ríos. En la arena blanca
Donde el tiempo comienza, un niño pasa de espaldas al mar. Anochece, no hay duda, anochece. Es necesario partir, es necesario permanecer. Los hospitales se cubren de ceniza, olas de sombra revientan en las esquinas. Te amo, y entran por la ventana las primeras luces de las colinas. Las palabras que te envío son prohibidas incluso, mi amor, por el halo de los sembradíos. Si alguna volviera, ya no reconocería tu nombre en sus curvas claras. Me duele esta agua, este aire que se respira, me duele esta soledad de piedra oscura, estas manos nocturnas donde aprieto mis días quebrados por la cintura. Y la noche crece apasionadamente. En sus márgenes desnudas, desoladas, cada hombre solo tiene para dar un horizonte de ciudades bombardeadas.